Segundo video del libro Más allá del bien y el mal. Esta oportunidad me dedicaré a analizar, a hacer una breve explicación y reseña de tres conceptos fundamentales como son el concepto de la función o la característica de los filósofos en relación a la ciencia, el conocimiento y la moral. Dentro de estos tres, muy rápidamente, según el filósofo alemán, él dirá entonces que los filósofos están siempre a espaldas de la ciencia en cuanto a lo que es la idea de la duda y que están siempre a espaldas de la ciencia, por lo menos del siglo XIX en adelante, con respecto al avance y la especialización de las ciencias, que el conocimiento es una excusa y que la moral es una coacción que utiliza no tanto la filosofía como disciplina, sino el filósofo desde su pedestal. Analizaremos también la idea de la libertad y la independencia del hombre, siempre entendiéndola, ¿no?, desde un cuerpo social y político, y esta independencia y esta libertad, si es que existe o no, tendrá amplia relación y amplia conexión con la idea de verdad y de voluntad, ¿no? Preferentemente con la idea de voluntad, porque si yo siento la necesidad de sentir, valga la redundancia, y de pensar o reflexionar sobre la idea de dominar a otros o de obedecer a otros, esto no puede hacerse en un marco de anacoretismo o de exilio, no en una cueva. Es decir, siempre obedecemos y dominamos a otros dentro de una estructura. Y el último concepto muy ligado es una extensión del pensamiento y la reflexión, en este caso, quiénes son los que piensan, por qué otros no piensan, por qué no es lícito desde la postura de Nietzsche decir todo lo que uno sabe o brindarle al otro nuestro pensamiento, ¿no? Él tiene una concepción que maneja Jean-Paul Sartre también con respecto a esto, que maneja Harold Bloom, ¿no? Muy bien, estos tres conceptos entonces son los que vamos a trabajar en este segundo video. Como muchos saben, la filosofía tuvo sus inicios allá lejos y hace tiempo, en la antigüedad, incluso hermanada con la religión y posteriormente con la racionalidad y la ciencia. Es decir, si nosotros tuviésemos que hacer un paneo histórico de las primeras manifestaciones, de las primeras disciplinas o de las primeras intenciones que el hombre tiene por comprender el mundo, nosotros tendríamos que hablar entonces de las religiones primitivas, del concepto de religión, posteriormente la racionalidad, la lengua, el lenguaje, la filosofía y la ciencia. A grandes rasgos, el hombre empieza a comprender el mundo desde estas posibilidades. Por lo tanto, la filosofía, que sería la posibilidad crítica de establecer ideas a partir de conceptos y teorías que la ciencia y la racionalidad le ofrece, ¿sí? Es decir, la filosofía en este punto estaría actuando, digamos, de manera epistemológica. El filósofo, el individuo, el sujeto, pone su concepción subjetiva, psicológica, ¿no es cierto?, incluso hasta su propia emotividad, para comprender un objeto. En este caso, un objeto sería una teoría, sería un concepto, etc. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la filosofía se construye, la filosofía nace, se construye y se hermana con la racionalidad y con la ciencia. Pone entonces un matiz de carácter dialéctico y crítico por sobre los conceptos o en relación a los conceptos y las teorías que la racionalidad y la ciencia ofrece al mundo. Teniendo en cuenta esto, teniéndolo claro, bien, la primera crítica que Nietzsche establecerá sobre los filósofos, no sobre la filosofía, sino sobre los filósofos, es que estas personas, en relación al conocimiento, no lo utilizan de manera crítica, dialéctica o epistemológica, sino que utilizan el conocimiento no como un fin, sino como un medio. Y un medio para justificarse a ellos mismos, para validarse en una idea de superioridad moral, no sociológica,
¿sí? Es decir, que ellos tienen acceso y saben mucho más que los demás. Esta es la primera crítica que, que Nietzsche, ¿no? Es decir, los filósofos se ponen de espalda a la ciencia y al conocimiento. Ahora iremos un poquito al tema de la ciencia específicamente, ¿no? Pero se ponen de espaldas al conocimiento al que solamente utilizan con un valor instrumental. Por ejemplo, dice Nietzsche acá en el libro: los filósofos utilizan el conocimiento entonces como un medio, como una herramienta, como un recurso y no como un fin que promueva a la perfección y a la superación del hombre y a su vez a la comprensión o a la mayor comprensión y acercamiento del mundo. La filosofía y el filósofo sufren de cierta soberbia. La filosofía y el filósofo sufren de cierta soberbia, ya que afirman que ellos son los últimos en tener la verdad. Es que, a ver, es verdad lo que dice Nietzsche en este sentido, ¿no? Y mucho más se nota esto en los filósofos modernos. Pero cuando uno se pone a leer filosofía, hay cierto dejo de verdad, hasta de una verdad absoluta, ¿no? Es decir, esa crítica, esa dialéctica, cuando la cierra un filósofo, posiblemente no podría ser discutida, ¿no? Esto lo vemos en la mayoría de los filósofos, pero creo que los filósofos alemanes y los filósofos modernos son los que más tienden a este vicio de la actitud, ¿no? Esto se nota en Hegel, esto se nota en Kierkegaard, Swedenborg, el propio Nietzsche, ¿sí? Todos los filósofos creen que son dioses y que uno debe venerarlos. La idea es tener un posicionamiento como el que tiene Baruch Spinoza, ¿no? En el que él entiende que llegar a la verdad es un sacrificio, es un trabajo que parte desde la humildad y desde el autoconocimiento de que somos seres finitos y que no podemos nunca ensoberbecernos de esa manera, porque cuanto más complicado es el camino de la verdad, más cosas nos quedan por desconocer. Es decir, hay un desequilibrio entre lo que conocemos y lo que todavía nos falta por conocer. Así que no está siendo Nietzsche para nada contemplativo con los filósofos. Entonces los filósofos que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Esta es una metáfora, son bastante soberbios, dice él, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento. Incluso dice que desde la moral, que es la otra característica, que desde la moral los filósofos, que también se creen superiores, intentan dominar a los demás. Es decir, acá tenemos el concepto de voluntad. Intentan dominar a los demás, dice Nietzsche, desde cuestiones morales o inmorales. Pero en definitiva, cuando nosotros hablamos de moral, estamos refiriéndonos a un campo normativo consuetudinario, no escrito, que en definitiva la intención que tiene todo marco moral es salvaguardar entonces al grupo humano correspondiente o al grupo humano de de una determinada región. Esa es la moral. El cristianismo tendrá una determinada moral, es decir, un cuerpo consuetudinario no escrito, cuya intención es salvaguardar entonces los intereses de ese grupo humano. Los árabes, los musulmanes tendrán otra moral, el mundo de la Indochina tendrá otra moral, el judaísmo tendrá otra moral, etc. Estoy hablando desde un punto de vista religioso, ¿no? Dentro de esto, dentro de esta soberbia, dentro de esta última verdad que tienen los filósofos desde el punto de vista de la moral y desde el conocimiento, bueno, Nietzsche va a criticar a Kant porque en realidad dice que es un filósofo que da demasiadas vueltas, es un filósofo demasiado idealista, ¿no? Y afirma que, por lo menos en crítica de la razón pura, habla o escribe y que no dice nada. Entonces, los filósofos utilizan el conocimiento de manera instrumental, como una herramienta, como un recurso, pero no es algo que les interese el conocimiento en sí mismo, y además
se posicionan con la voluntad de superioridad y de dominio desde concepciones morales e inmorales. Estas concepciones morales e inmorales, o estas dos formas de filosofía, quiero entender, o me da la sensación que es la división, ¿no es cierto?, de la filosofía materialista y de la filosofía idealista. Cada una de estas filosofías, cada una de estas escuelas filosóficas tendrá para sí entonces concepciones morales. Repito, lo que son o lo que ha construido el mundo occidental en cuanto a sus valores son las filosofías de carácter idealista, como el caso de Agustín de Hipona, y las filosofías de carácter materialista, como podría ser Sócrates, ¿no es cierto? O Descartes, ¿sí? Bien. Los filósofos y la moral, pero voy a la última, que es los filósofos y la ciencia. Recuerden lo que yo dije hace un momento, que la filosofía, hermanada con la racionalidad y con el lenguaje, nace o se construye de frente a la ciencia. Porque la ciencia le brindaba un conocimiento racional, un conocimiento categorial, un conocimiento teórico y conceptual sobre estas cuatro características, sobre estos cuatro elementos que la ciencia le ofrece a la filosofía establecerá un marco dialéctico, es decir, el posicionamiento de varias ideas para lograr una síntesis y de esta manera llegar a una crítica, es decir, a una epistemología. Y obviamente, la filosofía, dentro de esta dialéctica y para poder establecer crítica, deberá tener como árbol troncal o como nudo gordiano la idea de la duda y del escepticismo. Bueno, Nietzsche critica, o dice él, yo no estoy tan seguro de esto, que los filósofos andan gritando por ahí que ellos no son escépticos, es decir, que no dudan de nada. Y claro, un filósofo que no duda de nada no puede filosofar, no puede realizar dialéctica y por lo tanto no puede hacer crítica, porque si no promueve la duda, que es la base de la filosofía, si no es un escéptico, es un dogmático, ¿no? Con todo lo peligroso que esto conlleva. Entonces, desde este punto de vista, los filósofos se construyen, o por lo menos el filósofo moderno decimonónico, se construirá, dice Nietzsche, de espalda a la ciencia. Pero por sobre todas las cosas, se construirá de espalda a una ciencia especializada, que es la ciencia que empieza a predominar a partir del siglo XVIII, siglo XIX y que explotará en el siglo XX y bueno, y hoy la especialización científica desde el mundo de la nanotecnología, la biotecnología y tantas otras cuestiones, ¿sí? Él dice que el filósofo, previo al siglo XVII, XVIII y XIX, se había enmascarado, se había disfrazado en las famosas teorías del conocimiento. La pregunta es si existe una teoría del conocimiento total o si existen teorías de los conocimientos particulares y de los conocimientos especializados. Esto es interesante para hacer otro video, ¿sí? Pero los filósofos se han enmascarado en la teoría del conocimiento, como si existiese un conocimiento general y no un conocimiento parcelado o especializado. Y ante esto, el filósofo del siglo XIX y del siglo XX ha sucumbido porque ha quedado atrasado, ha quedado retrasado, ha quedado rezagado con respecto a la especialización científica. Entonces, dice el filósofo alemán, se quedan como flotando en esa teoría del conocimiento que es pura palabra y que en definitiva no dice nada. Esto es lo que plantea Nietzsche con respecto a los filósofos en el libro Más allá del bien y el mal. Obviamente esto debe ser llevado a crítica, no es que es palabra santa lo que dice Friedrich Nietzsche, ¿no? Repito, estamos analizando y poniendo en tela de juicio todos los conceptos que él elabora. Me parece una crítica demasiado dura para los filósofos, pero bueno, esto es lo que plantea él en este libro. El segundo concepto, mucho más breve, que se desprende principalmente en la sección segunda del libro
y que está relacionado entonces con estos filósofos que utilizan el conocimiento de manera instrumental o utilitaria, entonces vamos a pasar a la idea de pensamiento y de reflexión. Recuerden que la voluntad en su 50% como definición se validará a partir de la idea de pensar. Pensar cómo dominar y pensar cómo obedecer. Ahora, se pregunta Nietzsche, entonces, si los filósofos en realidad todo lo que hacen es un postureo, ¿no es cierto?, ante la cámara, porque verdaderamente el conocimiento no les interesa desde el momento en que se ponen de espalda a la ciencia y a la racionalidad, y que dejan dado el pensamiento por la coacción de la moral, ¿no? Entonces se pregunta Nietzsche, ¿para qué servirá pensar? No tanto qué es pensar, ¿no? Sino que es, digamos, el pensar podría catalogarse como un estadio superior de comprensión del mundo y de la realidad o el contexto que me rodea, ¿no? Es decir, de todo lo que me rodea, de un conocimiento, de un libro, de la acción de una persona, etcétera, yo tendría que en ese estadio superior, es decir, un estadio aristocrático, ponerme a reflexionar y a tratar de comprender por qué sucede lo que sucede o por qué es lo que es, ¿no es cierto? Bien, sin embargo, no se pregunta esto. Él lo que se pregunta es para qué pensar y para quiénes pensar. Entonces, en este sentido, él afirmará, y como dije anteriormente, al igual que Jean-Paul Sartre en el existencialismo del 60, al igual que Harold Bloom cuando habla de las escuelas del resentimiento, al igual que el propio Borges, al igual que el propio Sarmiento y al igual que la mayoría de los escritores literarios del siglo XIX, la idea del pensamiento y un pensamiento positivista, cientificista, analítico, no puede corresponder a una masa, a un hombre masificado. Un hombre masificado que todavía para finales del siglo XIX no ha sido gestado. Está en tratamiento, está en el laboratorio de las élites políticas, pero todavía el hombre masa no ha sido gestado y no nacerá hasta después de la revolución bolchevique en primera instancia y hasta después de la Segunda Guerra Mundial en el 45, con la Declaración de los Derechos Humanos, la idea de la ONU, etcétera, etcétera. Pero el hombre masificado, el hombre masa, el hombre gregario, que también será tomado como concepto en este libro, recién está en germen. Por lo tanto, la idea de pensamiento pertenece a un hombre aristocrático, a un hombre noble, es decir, a un hombre diferente. Nietzsche dirá que pensar es para una minoría y que hay que tener mucho cuidado con lo que uno expresa sobre esos pensamientos o los pensamientos que uno tiene, clarificarlos ante los demás, ante la masa, porque pueden ser completamente peligrosos, a tal punto que la masa o el germen de la masa que ya empezaba a gestarse sentirá desprecio, rechazo e incluso odio contra estas personas que puedan elucubrar con tanta profundidad. Por eso dirá que los pensadores y que aquellas clases aristocráticas tendientes al pensamiento deberán sí o sí para sobrevivir utilizar una máscara. Y es a lo que me voy a referir ahora. Del resumen que yo hice, ahora iremos a la página 45-46 del libro, ¿no? Pero a grandes rasgos yo puse esto, ¿no? Nietzsche afirma en este sentido, con respecto al pensamiento, que la actividad de pensar no es para todos, sino para una minoría, ya que la mayoría nunca entiende nada. Ahora, mi pregunta ¿es esto verdad desde un punto de vista observable? Y más que nada en el siglo XXI. ¿Vivimos en un mundo en el que al hombre masificado, al hombre masa, al hombre gregario, le interese pensar? Bueno, creo que estoy siendo bastante claro, porque quizás unos ponen el grito en el cielo diciendo que lo que está diciendo Nietzsche es de ciertas fobias, ¿no? Podría catalogárselo de clasista, de racista, de fóbico, de aporafóbico, ¿no? El que le tiene este nuevo concepto, ¿no?
el que le tiene, digamos, odio a las clases obreras o a los pobres. Bueno, tengamos en cuenta que alguien como Jean-Paul Sartre, que se ubicaba en el espectro de la izquierda, ¿no? Porque podríamos poner a Nietzsche en el espectro de la derecha. Sin embargo, Jean-Paul Sartre, que se consideraba del lado de la izquierda, que era pro-proletario y pro-revolucionario, dice lo mismo de las clases obreras. Es decir, las clases obreras no tienen ni tiempo ni ganas para ponerse a pensar ni a filosofar, porque tienen que pensar cómo darles de comer a sus hijos, ¿sí? O sea que acá espectros diferentes a nivel político e ideológico se tocan para coincidir en un mismo concepto, ¿no? Sigue diciendo Nietzsche: una etapa en la que no se piensa, no se reflexiona y, como dije anteriormente, desfigura toda la realidad a partir de utopías, idealismos y abstracciones no concebibles, es la juventud, ya que esta etapa deforma el mundo. Sin embargo, cuando alguien piensa, no es aceptado por el hombre masa, sino que generalmente sufre el desprecio y el rechazo. Ante esto, el hombre profundo, sentimental, aristocrático, debe hacerse en determinadas situaciones de una máscara, es decir, mostrar lo contrario de lo que es para no ser perseguido por el hombre masificado. Preferentemente la idea del hombre pensador, del hombre reflexivo, del filósofo, del hombre aristocrático, del hombre refinado, del hombre amable y cortés, del hombre un tanto cínico que oculta lo que verdaderamente piensa, ¿no? Acá cuando Nietzsche dice que el pensador es proclive a las máscaras, es decir, es proclive a ser persona. Y es terrible lo que se está afirmando, porque quien adopta las máscaras, quien adopta la idea de ser persona, porque persona significa máscara, quiere decir que me posiciono de un lado donde aquellos que no eligen la máscara y que eligen mostrarse tal cual son, de manera instintiva, animal, idealista o utópica o no reflexiva, estarían entonces dentro del espectro de la bestialidad, de lo bárbaro y de lo salvaje. Esta apreciación es muy interesante, repito, quien se interese por el pensamiento profundo debe interesarse indefectiblemente por la idea de máscara, porque la máscara es la persona. Todos andamos con máscaras que nos permiten poder fluir, ¿no? Poder fluir en todos los obstáculos que la sociedad nos presenta. Si nosotros nos mostráramos de manera semibárbara en un mundo civilizado, no podríamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, indudablemente, el hombre que es muy profundo en su pensar debe tener mucho cuidado porque la masa te persigue y puede ser terrible. Él dice en la página 53. A ver. Dice en la página 53. A grandes rasgos. Todo lo que es profundo ama la máscara. Las cosas más profundas de todas sienten incluso odio por la imagen y lo igual, la masa, ¿sí? La vanidad. Dice, no son las cosas peores aquellas de que más nos avergonzamos. No es solo perfidia lo que se oculta detrás de una máscara, hay mucha bondad en la astucia. Aquella persona que se muestra un tanto reservada, incluso a veces cínica, que digamos una respuesta la contesta con otra pregunta, etcétera, en realidad no es que sea verdaderamente malo, sino que tiene miedo y se oculta cierta bondad y cierta idea de sobrevivir. Quiere y procura que sea una máscara suya lo que circule en lugar de él, por los corazones y las cabezas de sus amigos. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Aún más, en torno a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da. Esto es histórico. Generalmente lo que está diciendo Nietzsche acá es que al hombre en general, al hombre más, a la totalidad de los individuos que habitan este planeta, les gusta más la idea o la postura del conocimiento que el conocimiento en sí mismo. Les gusta más la farsa que la verdad. Entonces, cuando uno se dedica demasiado a pensar, ¿no? Y a buscar las interpretaciones
y las relaciones que el mundo nos ofrece, a veces la masa nos está diciendo es preferible vivir en la ignorancia, sí, en el soma y en la eterna felicidad. Aunque esa felicidad sea una felicidad como la que nos muestra Matrix, ¿no? Una felicidad falsa y programada. Pero bueno, esta es entonces la idea que se cierne en torno al pensar y a la reflexión. Hay que tener mucho cuidado y ponernos las máscaras. Tramo final del video, tercer concepto que analizamos en el segundo video de el análisis que se desprende de Más allá del bien y el mal, libro del año 1886 del filósofo Friedrich Nietzsche. En este caso vamos a hablar de la idea del hombre en cuanto a su independencia y la libertad. La pregunta es, ¿realmente el hombre es un ser que pueda ser independiente de otro, independiente de otras cosas, independiente de poderes, independiente de fuerzas, y por lo tanto esa independencia transformarlo en un ser libre? Bien. Bueno, se cae de maduro lo que contesta el padre del nihilismo y el padre del existencialismo. Él dirá que no. Que nosotros no podemos hablar de independencia porque hay cosas que nos encadenan. Lo más básico es que nosotros dependemos, establecemos relaciones con el resto de los humanos o el resto de las personas de nuestro entorno, de nuestra sociedad y de nuestro país. A su vez, los países establecen relaciones de dependencia con otros, ¿sí? Con pueblos mucho más poderosos o con países centrales. Esto es historia básica. Por lo tanto, la idea de independencia, la idea de libertad, es que quiero ser libre, en definitiva, si nosotros la idealizamos a la libertad y a la independencia como una posibilidad, una cualidad que carece de límites, ¿sí? Y cuya extensión es ilimitada o es infinita, en el marco de la libertad estaríamos hablando de libertinaje y en el marco de la independencia estaríamos hablando de la soledad más absoluta, ¿sí? Porque si hay algo que tiene la dependencia es que nos acerca al otro, ¿no? A veces para bien y a veces para mal, pero muchas veces en la dependencia con otros encontramos la idea de grupo, ¿no es cierto? La idea de humanidad y de salvaguarda. Entonces, cuando en los medios de comunicación, incluso en algunos conceptos filosóficos modernos que se dan en las universidades, en la escuela, hablamos de todo el tiempo la libertad, el poder, que soy poderoso, la independencia, en definitiva no estamos yendo más que a callejones sin salidas desde el punto de vista nociológico y epistemológico, porque toda definición, toda acción, toda posibilidad siempre se construye en un límite de acción, siempre se construye en un rango. Por lo tanto, tendrá razón Nietzsche en este sentido cuando dice que el hombre no puede ser independiente porque siempre estará coaccionado, ¿sí? Y relacionado o atado a las siguientes cuestiones. Principalmente un hombre no puede ser independiente o libre desde el momento en que está atado a una patria, ¿sí? O al concepto de nación o al concepto de raza, ¿sí? No existe un espécimen único. Siempre tenemos una relación genotípica, cultural, e incluso hasta científica y religiosa con otro. Un hombre no puede ser nunca y libre. Esto lo podríamos poner entre comillas o en signo de pregunta si está atado a la compasión. Cuántas películas hemos visto, cuántos libros hemos leído en que el mundo de un hombre se viene abajo, termina preso, ¿no? Digamos, la tragedia se cierne sobre él cuando la compasión le ha ganado. Quizás si se hubiese dado vuelta, si hubiese seguido su camino y hubiese anulado la idea de compasión, su destino hubiese sido otro. Un hombre no puede ser nunca libre e independiente si está atado a la moral, es decir, este campo o este cuerpo normativo no escrito que lo que permite o cuya intención es la salvaguarda
de un grupo específico. El hombre, para ser libre e independiente totalmente, debería estar desprovisto de moral, y esto es imposible porque todo hombre tiene un marco teológico o religioso. Es la religión quien instaura los valores. Verdaderamente no es que haya una moralidad cívica, ¿no? O digamos, o secular. No, en realidad las culturas, las poblaciones se construyen entonces con moralidades religiosas, en nuestro caso el cristianismo. No me queda muy claro acá qué quiere decir Nietzsche cuando habla que digamos, la independencia y la libertad del hombre también quedan digamos, limitadas a partir de la idea de singularidades, ¿no? Eso no sé muy bien qué es lo que quiere decir con respecto a eso. Un hombre no puede ser libre e independiente si tiene valores y principios muy, muy profundos. Esto lo hablábamos en relación a la idea de voluntad, ¿no? Es decir, si yo tengo la voluntad de dominar o la voluntad de obedecer, debo reestructurar todos mis principios y todos mis sentimientos y emociones, ¿no? Porque estoy ante un nuevo paradigma, ante una nueva forma de actuar en la que yo tengo que someter o ser sometido. Por otro lado, no se puede ser libre e independiente, dice Nietzsche, si nosotros somos hombres científicos, porque claro, cuanto más amplias son las verdades, cuanto más profundas son las verdades, cada vez esas verdades me atan mucho más al mundo. Entonces no puedo ser independiente o libre porque la propia ciencia da cuenta y valida mi interconexión con todo, o con la mayoría de las cosas, de los seres, de las personas y, digamos, de los fenómenos que dan vida o que dan validez al mundo que vivo, ¿sí? Tampoco puedo ser libre, tampoco puedo ser independiente si estoy coaccionado y regido por el mundo de las leyes, tanto el mundo de las leyes físicas, naturales, como el mundo de las leyes humanas, ¿sí? De ninguna manera, si yo vivo en un estado, incluso viviendo en una tribu, si bien es verdad que no tiene un sistema político desarrollado en plenitud, la tribu tiene leyes, preferentemente chamánico-religiosas, ¿sí? Y después unas leyes de carácter político que coaccionan al viejo a estar en un determinado lugar, al joven a realizar un rito de iniciación, al guerrero a ir a cazar y a las mujeres a cuidar de los hijos y limpiar la choza. Es decir, esta es la famosa presión social de la que se habla, ¿no? Como si la presión social, esto es interesante, como si la presión social solo la percibieran o la tuviesen que sufrir las minorías oprimidas. Esto es algo que nadie habla. Las leyes de carácter físico, las leyes de carácter político, oprimen a todo el mundo, a hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. Esa es la famosa presión social. Hablar de presión social es decir, lo que dice Nietzsche, estar sometido a leyes que nosotros no podemos controlar y que no podemos cambiar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe algún hombre que sea enteramente libre, independiente? Bueno, acá Nietzsche caerá en un idealismo, ¿no? Que es la famosa idea del superhombre que la promulga o la promueve, en Así hablaba Zaratustra, que no deja de ser un idealismo desde el momento en que este superhombre o este hombre independiente y libre es una idea de lo heroico. Y el héroe solamente vive en el mito, en la vida real, en la vida cotidiana, en la vida objetiva, no existen héroes. Existen personas que bajo determinada circunstancia realizan un acto heroico, pero la figura del héroe solo existe en el mito. Por lo tanto, lo que plantea en este punto Nietzsche es un idealismo. Pero bueno, digamos, él estaba en contra de los idealistas, pero ahora nos promueve un sistema idealista en cuanto a que, según él, hay un hombre que sí puede alejarse de todas estas opresiones y estas relaciones que no nos dejan, ¿no? explayarnos en todo sentido. Para él el hombre que verdaderamente es libre y que es independiente es un hombre temerario, ¿no? Porque desde su propia voluntad decide enfrentar de manera solitaria todos los obstáculos
que la vida nos presenta. O sea, si a todos la vida nos presenta obstáculos, al hombre independiente y libre que está solo, que no tiene ayuda de nadie, que no tiene ninguna interconexión, ¿sí?, enfrentar esos obstáculos le representa el doble de sacrificio. Por lo tanto, acá aparece la cuestión heroica, ¿no? Es temerario, es heroico, es un ser solitario, anacoreta, ermitaño, porque claro, al alejarse del Estado y de la tribu, se aleja de las leyes y de las ciencias. Es un hombre fuerte, claro, fuerte a nivel físico y a nivel psicológico. Es un hombre no masificado, pero tampoco es un hombre aristocrático. Es un hombre no masificado, pero tampoco es un hombre aristocrático. Porque el hombre aristocrático, que lo veremos posteriormente, es un hombre que establece valores, como por ejemplo el honor, la dignidad y la honra, y cuyos valores deberán ser replicados en un sistema político, en un sistema estatal, ¿sí?, en una sociedad. Por lo tanto, no es masificado, pero tampoco es aristocrático. Sin embargo, si logra este hombre libre e independiente vivir bajo todas estas condiciones, ¿sí?, la soledad, lo ermitaño, lo anacoreta, etcétera, etcétera, es un hombre, dice Nietzsche, que nunca será olvidado. Pasará a la eternidad, tendrá gloria, tendrá fama, cosa que el hombre masificado o el hombre dependiente y no enteramente libre, ¿sí?, no podrá realizar, es decir, será olvidado. De nosotros, de la mayoría del hombre masa, no se acuerda nadie, ¿sí? Bueno, ese sí es un apartado interesante. Yo creo que aquellos que se atreven a superar determinados obstáculos que otros no pueden, la temeridad, enfrentar el miedo, tener valor, decir las cosas cuando uno cree que deba decirlas, sí, en esto coincido plenamente. Creo que son los grandes próceres, los grandes héroes en el marco de la literatura y de la mitología que han quedado, por suerte, para la eternidad. Así que para Nietzsche existe en todo caso una especie de superhombre, el resto de nosotros vivimos en una eterna dependencia y una libertad bastante restringida.